Hoy vamos a aprender cómo usar las funciones de búsqueda en Excel. Vamos a aprender 4 funciones diferentes. La primera va a ser match, VLOOKUP, HLOOKUP y la función de address. Entonces, la data que vamos a estar trabajando hoy es una base de datos de pacientes. Y aquí tenemos la edad, tenemos si han tenido COVID, si estuvieron hospitalizados, etcétera. Y tenemos muchas columnas. Entonces, este es un ejemplo perfecto de cuando vamos a querer usar una función como VLOOKUP. Cuando queremos tener tal vez solo ciertas observaciones de los datos y no todas las columnas. Entonces, si se dan cuenta, aquí nuestro identificador es el ID del paciente, que es un número que es muy complicado. Por ejemplo, es una combinación de letras y números que si yo, por ejemplo, hiciera un filtro, si me vengo acá y filtro los datos, se me va a hacer muy difícil buscar aquí el paciente que quiero. Entonces, tal vez esa no es la manera más fácil de resolver el problema. Entonces, por eso es que vamos a empezar a aprender a usar estas funciones. En qué número de fila está este paciente. Entonces le doy match, lo que quiero buscar y el arreglo donde lo quiero buscar. En este caso va a ser toda la primera columna. Luego me va a decir qué clase de match quiero. Esto lo vamos a querer exacto. Entonces vamos a echar 0. Esto también, los otros, por ejemplo, el less than o greater than nos pueden servir si estamos haciendo alguna comparación, pero en este caso, como es un identificador y no es un número, no vamos a querer eso. Entonces, démosle un exacto. Entonces, este me dice que está en la fila 10. Puedo hacer exactamente lo mismo para el siguiente y este paciente está en la fila 24. Bueno, ahora tal vez podemos empezar haciendo lo mismo para las columnas. Si quiero saber en qué número de columna es la edad del paciente, bueno, aquí estaría fácil porque obviamente puedo ver que es la columna 2, pero tal vez para otras como la influenza A o la influenza B, son columnas que están hasta la X y la Y, entonces aquí es un poco más difícil saber a qué columna me estoy refiriendo. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos aquí, seleccionamos toda la fila, hacemos un exact match y listo. Como dijimos, la edad iba a ser fácil, sabemos que es la columna 2, pero para las demás vemos que, por ejemplo, para la influenza era la columna 23, el examen del COVID era la columna 3 y la influenza B era la columna 24. Bueno, entonces vamos a empezar con la función VLOOKUP. VLOOKUP lo que quiere decir es Vertical Lookup, entonces va a buscar de forma vertical. Entonces lo primero que tengo que hacer es darle el valor que quiero buscar en el arreglo que quiero buscar, entonces selecciono todas las columnas que quiero buscar y le digo el número de columna que quiero. En este caso, como quiero la edad, le voy a dar la columna 2. Entonces le doy columna 2 y quiero que sea una búsqueda exacta. Entonces tengo que darle exact match. Darle, en este caso, escribir false en el último parámetro. Entonces repitiendo, primero el valor que quiero buscar, que en este caso es mi celda G7, el arreglo que tiene que tener como primera columna donde va a estar la celda que quiero buscar y el número de columna que quiero que me devuelva, que en este caso es 2. Perfecto. Bueno, ahora le puedo dar, vamos a aprender es match. Esta función es bien sencilla. Le vamos a dar primero el valor que queremos encontrar.
el arreglo o lista de celdas donde lo tiene que encontrar y simplemente nos va a decir el número de fila o columna en la que se encuentra. Entonces, empezamos con este. Le decimos match, el valor que quiero encontrar como primer argumento. Luego le podemos dar ya sea una fila, una columna o un arreglo. En este caso yo le voy a dar esta columna y le vamos a decir qué tipo de match tiene que hacer. En este caso vamos a usar el parámetro 0, que es que queremos exactamente el valor. También le podemos dar 1 o -1, que nos va a dar los valores que son menores al valor que quiero o mayores. En este caso no hace sentido usar uno de estos porque no tenemos un número, sino que tenemos una combinación de números y letras. Entonces, y yo quiero encontrar exactamente la posición donde está mi valor. Pero es solo para que sepan que hay otras opciones. Entonces, en este caso nos dice que está en la fila 10. De igual manera, puedo jalarlo solo para saber el siguiente paciente. Y lo podemos hacer de igual manera para las columnas. Entonces, en este caso le voy a decir match, ¿qué número de columna es esta? Le voy a mandar todas mis columnas y que sea exacto. Entonces aquí sabemos que la edad del paciente es la columna 2. Lo puedo hacer para las otras también. La influenza es la columna 23. El test del COVID es la 3 y la influenza B es la columna 24. Bueno, entonces ahora empecemos con la siguiente función, que es VLOOKUP. Esta es una de las funciones que más vamos a usar en Excel y es para hacer una búsqueda vertical. Entonces aquí, parecido al match, primero le voy a dar el valor que quiero buscar, después le voy a dar todo el arreglo en donde tiene que buscarlo y el número de columna que me tiene que devolver. Entonces es importante mencionar de que el arreglo que yo le voy a dar tiene que tener como primera columna la columna donde va a estar el valor que quiero buscar. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Le vamos a dar VLOOKUP, el ID del paciente, que es lo que quiero buscar. Ahora marco el arreglo que quiero. En este caso son todas estas columnas. Hasta aquí. El número de columna que quiero, en este caso quiero la columna 2 porque es la edad del paciente. Entonces le doy 2. Y quiero que sea un match exacto porque quiero el valor exacto. Entonces, como les expliqué, la primera columna del arreglo donde voy a buscar tiene que ser la del paciente, que tiene el ID del paciente. Entonces, en este caso, mi paciente tiene 25 años. Puedo hacer lo mismo para el siguiente paciente. Ups, se me fue. Vamos a aprender el HLOOKUP, que es muy parecido al VLOOKUP, solo que es una búsqueda horizontal. Entonces aquí le vamos a dar HLOOKUP. El valor que quiero buscar, en este caso no quiero buscar la fila, sino que quiero buscar la columna. De nuevo le damos el mismo arreglo, tal vez así sea más fácil. Y en lugar de darle el número de columna, le voy a dar el número de fila, que en este caso es 10. Y le damos falso porque quiero el dato exacto. Y en este caso, este paciente no tiene influenza. Puedo hacer lo mismo para el siguiente, solo tengo que mantener la columna, entonces voy a fijar únicamente a la fila 6. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hacer otra alternativa que es la función de address. Entonces esta función me va a devolver el valor de la celda o la dirección de esa celda si yo le doy un número de fila y un número de columna. Entonces aquí le vamos a decir address. Le voy a decir el número de fila, que es 10, el número de columna, que es 3. La dirección que va a ser absoluta, no es relativa a ninguna otra fila o celda que le voy a dar.
y le vamos a dar a uno style, que es el que necesitamos, y le vamos a decir en qué hoja está. En este caso está en nuestra hoja que se llama data, ¿verdad? Entonces me devolvió esa celda. Pero yo lo que quiero no es la celda, sino el valor. Entonces le voy a poner una función arriba que se llama indirecto, que esta me va a dar el valor de esa celda. Entonces aquí me sale que el examen de COVID de este paciente fue negativo. Puedo hacer lo mismo para el siguiente paciente, siempre fijando la columna, porque esa no va a cambiar. Y tenemos que el siguiente dio positivo. Bueno, y lo último que les quería enseñar es que uno puede hacer un poco de mezcla con estas funciones a lo que les salga más conveniente o más fácil. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la función VLOOKUP, entonces puedo decir el ID del paciente, le doy nuevamente el arreglo de datos. Y para no ponerme a buscar qué número de columna es, puedo usar la función match, ¿verdad? Que ya la tenía aquí en esta celda. Ya sé que es el número de columna 24 y le doy falso. Entonces aquí este paciente no tiene influenza. Puedo hacer exactamente lo mismo, siempre fijando la columna para el siguiente paciente. Y le doy try. Bueno, espero que les haya gustado. Para recapitular, hoy aprendimos a usar la función match, VLOOKUP, HLOOKUP y la función de dirección, address. Si tienen alguna pregunta al respecto, pueden dejármelo en los comentarios o si tienen alguna otra función de Excel que quieran aprender. Gracias.